La verdad, siempre tuve la idea de montar mi despacho, siempre tuve esa vena emprendedora. Bueno, ya había pasado por varios despachos grandes en diferentes países del mundo, había adquirido la experiencia necesaria y sentía que ya estaba capacitada para tomar ese paso. Soy Lucía Goy, abogada y socia directora de Goy Gentil Abogados. Es un despacho boutique especializado en Derecho Fiscal y Derecho de Extranjería. Estamos en Madrid, en el Parque del Buen Retiro. Aquí vengo a menudo a correr o a caminar. Es un soplo de aire fresco. Las oportunidades, por supuesto, te la da la educación, ¿no? Y porque todos tengamos acceso a una educación de calidad, te la dan los impuestos, ¿no? La posibilidad. Entonces, justamente por eso, el despacho está orientado en dos prácticas, en fiscal y en extranjería, porque creemos que la diversidad y la integración y un sistema fiscal justo que dé oportunidades a todo el mundo da lugar a una sociedad más rica, una sociedad más justa que brinde oportunidades y meritocracia. Bueno, el equipo es un equipo joven, es un equipo dinámico, es un equipo que cree en los valores del despacho, la excelencia, la lealtad, los resultados y la visión global. Y tanto es así que también el equipo refleja y acompaña estos valores en su experiencia tanto personal como profesional. Lucía es muy directa, pero sobre todo es muy buena profesional, está siempre muy pendiente de todo. Yo creo que es muy inteligente y porque tiene mucha capacidad, pero además es muy perseverante. Bueno, yo me veo al espejo y creo que me queda mucho por hacer, ¿no? Por supuesto estoy muy agradecida a donde he llegado y orgullosa de poder haber llegado a montar un despacho, tener un equipo increíble que me apoya incondicionalmente, un despacho que hace bien el trabajo, pero creo que todavía nos queda mucho por hacer y hay mucho campo y recorrido. Si los jóvenes, que son el futuro, no toman ese paso, la sociedad no progresa. Estamos obligados a seguir adelante e intentar progresar, a buscar nuevos caminos, a buscar innovación, ¿no? Ya sea en un sector conservador como el mío o uno tecnológico. Si no tomamos ese paso, ¿quién lo va a tomar? Yo, la verdad, siempre he soñado con tener un despacho, aunque sea boutique, en todo el mundo, de pequeñas representaciones, porque al final esa visión global, ¿no? Por una parte, y después poder seguir contribuyendo y creando la cultura de un sistema fiscal y un sistema migratorio equitativo para todo el mundo. Fundación Princesa de Girona, siempre con los jóvenes.